Bienvenidos a este video. El día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, el cual nos servirá como base para el tema final del curso de Introducción a la Algoritmia y a la Programación en Java. Me refiero para cuando toquemos el tema de estructuras de repetición. Como dice en el título del video, el día de hoy vamos a hablar sobre los contadores y acumuladores. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Y al finalizar la explicación resolveremos algunos problemas dependiendo de la duración del video. De manera resumida, en videos anteriores habíamos visto las estructuras básicas de control del lenguaje Java, instrucciones secuenciales, las estructuras de selección if-else if, switch. Y en el tema de programación modular vimos el uso de los métodos tipo void, también conocidos como métodos sin valor de retorno. Y en el último video realizado para el canal aprendimos a usar el método con valor de retorno, los cuales recordemos que podían ser declarados con o sin parámetros. Explico todo esto porque siempre hay gente nueva que se nos une y en los ejercicios que les comparto en la descripción de cada video. A medida que vamos avanzando con nuevos temas vamos poniéndole mayor dificultad a los problemas y juntando todo lo que ya hemos aprendido. Por lo que si no conoces algún tema en específico o si necesitas reforzar algún tema, está más que decirlo que están invitados a ver la lista de reproducción del curso. En ella podrán encontrar todos los temas que hemos visto con su material respectivo para que puedan descargarlo gratuitamente. Sin más que explicar, comencemos con el tema de hoy. Así como en C++ y C# que son lenguajes de programación tipo C, Java también ofrece operadores para incrementar una variable en una cantidad dada. ¿Qué son los operadores de incremento y decremento? Son operadores que permiten incrementar o decrementar en una unidad el valor de una variable numérica, como se puede apreciar en el siguiente cuadro. En él podemos observar a los operadores de incremento y decremento, los cuales tienen dos variantes, una variante prefija o preincremento y una variante postfija o postincremento. La variante prefija permite incrementar el valor de la variable a en 1 y luego usa el nuevo valor en la expresión en la que la variable a reside. Y la variante postfija usa el nuevo valor de a en la expresión en la que reside, y luego incrementa la variable a en 1. Dicho de otro modo, en prefija primero se incrementa o decrementa y luego se usa la variable, mientras que en postfija se usa primero la variable y después se incrementa o decrementa. Se puede observar que la equivalencia del uso en ambos casos es lo mismo, ya que los operadores de incremento y decremento se pueden usar de manera aislada tanto en su variante postfija o prefija. Debemos de saber que si se usan dentro de alguna expresión, las variaciones postfijas y prefijas tienen un resultado distinto. Y eso es justamente lo que ustedes tienen que saber diferenciar y utilizar. Parece confuso, pero van a ver que es más fácil de lo que parece. Vamos a ver unos ejemplos. Ejemplo 1. Incrementa en 1 el valor de la variable x. En la forma 1 lo haríamos así: x igual a x más 1, pero también podríamos simplificar haciéndolo de la siguiente manera: x más más, que sería la forma 2. Del mismo modo, cuando queremos realizar un decremento, decrementa en 1 el valor de la variable z. z igual a z menos 1, o z menos menos. Ejemplo 2. Declaramos la variable entera a, y la inicializamos en 0. El valor actual de la variable a es 0. En la siguiente instrucción lo que haremos será incrementar el valor de la variable a en 1. Por lo tanto, el valor actual de a ahora es 1. En la tercera instrucción realizamos un preincremento de a, y si imprimimos el valor de a, nos dará un 2. En la cuarta instrucción realizamos un postdecremento de a, y si ahora imprimimos el valor de a, nos dará un 1. En la quinta instrucción realizamos un predecremento de a, y si ahora imprimimos el valor de a, nos dará un 0. En la sexta instrucción crearemos una variable entera b, la cual tiene como asignación a más más. Como es una expresión, entonces en ese caso las variaciones postfijas y prefijas tienen un resultado distinto. Lo que se hace primero es usar el valor de a en la expresión en la que reside, y luego se realiza el incremento. Por lo tanto, la equivalencia sería primero asignar el valor de a a b.
Entonces sería b igual a, y luego realizamos el incremento, a igual a más 1, y si ahora imprimimos el valor de a, nos dará un 1 y si imprimimos el valor de b, nos dará un 0. Ya que el valor de la variable a que era 0 fue asignado a la variable b, y luego la variable a incrementó en 1. En la séptima instrucción, tenemos que la expresión es b igual al preincremento de a. Por lo tanto, la equivalencia sería incrementar primero el valor de a en 1, y luego asignar el valor actual de a a b, y si ahora imprimimos el valor de a y b, nos dará un 2. En la octava instrucción, tenemos que la expresión es b igual al postdecremento de a. Por lo tanto, la equivalencia sería primero asignar el valor de a a b, y luego realizar el decremento de a en 1, y si imprimimos el valor de a, nos dará un 1. Y si imprimimos el valor de b, nos dará un 2. En cuanto a la última expresión, tenemos que b es igual al predecremento de a. La equivalencia sería primero decrementar el valor de a en 1, y luego asignar el valor de a a b, y si imprimimos el valor de a y b, nos dará como resultado 0 para ambos. ¿Qué son los operadores de asignación compleja? Son operadores que permiten asignar a una variable el valor de la variable más, menos, por, o entre el valor de otra variable como se puede apreciar en el siguiente cuadro. En él podemos observar el uso y su equivalencia. Por ejemplo, si queremos incrementar en 2 el valor de la variable z, en la forma 1, lo haríamos de la siguiente manera. Z igual a z más 2, pero también podríamos simplificar la expresión. En su forma 2, nos quedaría z más igual a 2. Del mismo modo, si queremos decrementar en 5 el valor de la variable m. Ya sabiendo para qué son los operadores de incremento, decremento y los operadores de asignación compleja, pasaremos a definir los conceptos de contadores y acumuladores. ¿Qué es un contador? Un contador es una variable que se utiliza para contar el número de ocurrencias de un suceso o el número de veces que se cumple una determinada condición. Por ejemplo, se necesita un contador para determinar lo siguiente: el número de veces que se hizo clic en un botón, el número de notas ingresadas, el número de notas aprobatorias, el número de notas desaprobatorias, cuántos números mayores a 15 hay en una lista, etc. Una instrucción de conteo tiene la siguiente forma: contador igual a contador más 1, que puede escribirse también como contador más más. ¿Qué es un acumulador? Un acumulador es una variable que se utiliza para acumular o totalizar cantidades de una misma especie. Por ejemplo, se necesita un acumulador para determinar lo siguiente: el sueldo total de los empleados de una empresa, la edad total de un conjunto de personas, la suma de las notas de un alumno, etc. Una instrucción de acumulación tiene la siguiente forma: acumulador igual a acumulador más cantidad, que puede escribirse también como acumulador más igual a cantidad. Ahora pasaremos a aplicar los conceptos vistos mediante la resolución de un par de problemas. Al final del video, como en todos los videos de este curso, les compartiré un link el cual contiene un paquete de ejercicios ya resueltos para que puedan descargarlo y así también puedan practicar en sus casas. Problema 1. Diseñe un programa que permita ingresar, mediante un botón y de uno en uno, los sueldos de los empleados de una empresa, y muestre luego de cada ingreso la cantidad de sueldos ingresados, el mayor y el menor sueldo ingresado y el sueldo promedio. Bien, debemos de crear el siguiente programa y para ello, debemos identificar todas las variables que trae el ejercicio. A veces, algunas variables no detectadas pueden aparecer mientras vamos construyendo el programa. Lo importante es saber cuáles son las reglas para definir un identificador válido para nuestras variables, métodos y demás componentes del programa. Como primer paso, vamos a crear un applet y declarar las variables globales que vamos a necesitar para crear nuestra interfaz gráfica de usuario. No es obligatorio crear un applet, ya que si ustedes lo desean pueden imprimir el resultado por consola. Sin embargo, para este curso decidí utilizar applets, principalmente, para que las personas que están viendo estos videos y que recién están empezando a programar puedan interactuar con el programa mediante una pequeña interfaz gráfica.
ya que recordemos que este tema forma parte del curso básico de Introducción a la Algoritmia y a la Programación en Java. En uno de los primeros videos del curso expliqué el uso de los applets y la importancia que tuvo. Hablo en pasado porque hoy en día los navegadores ya no dan soporte a esta tecnología de Java, aunque todavía es posible ejecutar applets en algunas versiones de Java e Internet Explorer. Sin embargo, esa parte no nos concierne. La idea de este curso es poder darles solo una introducción a lo que a futuro verán, y que sin embargo es lo básico por lo que todos deben de pasar. Un curso de algoritmos que es la base para poder programar bien y tener una buena lógica. Bien, una vez terminado de elaborar nuestra GUI, pasaremos a crear nuestro algoritmo. Nos ubicamos dentro del método ActionPerform, el cual es el método que se va a encargar de procesar los eventos de acción del programa. Para ello debemos de activar el método desde los controles procesar y borrar. Debemos indicarle al programa que al dar clic en estos botones se ejecutará una acción e inmediatamente debe invocar al método ActionPerform. Si hizo clic en el botón procesar, invocará al método procesar, y si hizo clic en el botón borrar, invocará al método borrar, y creamos ambos métodos que son de tipo void sin parámetros. Podemos eliminar la palabra private que nos pone antes de void o dejarla como está, ya que por ahora no nos interesa saber qué significa private, público si no tiene nada antes de la palabra void. Pero si les interesa saber, esos términos se llaman modificadores de acceso, y lo veremos en un futuro curso más avanzado. Por ahora ese tema no lo veremos en este curso de introducción a la algoritmia. Ahora, dentro del método procesar vamos a declarar las variables locales, definir la entrada de datos, el proceso de cálculo y la salida de resultados. Utilizando métodos con valor de retorno y métodos tipo void. Primero declararemos las variables locales para el algoritmo. Para el ejemplo, tenemos una variable sueldo de tipo double. Y lo que vamos a hacer es asignar a la variable que acabamos de crear el valor que retorne el método getSueldo, el cual se va a encargar de leer el sueldo y retornar el valor al punto donde se hizo la llamada. O sea, a la variable sueldo. Nos marca un error, porque todavía no hemos creado el método. Ahora lo que haremos será registrar los sueldos de los empleados, y para ello vamos a invocar al método registrar empleado y le pasaremos como parámetro el sueldo ingresado. Y por último lo que haremos será mostrar el resultado, y para ello invocaremos al método mostrar reporte. Entonces tenemos tres métodos que debemos de crear. GetSueldo, que sería un método con valor de retorno sin parámetros. El método registrar empleado, que sería un método tipo void con parámetro, y mostrar reporte, que también sería un método tipo void pero sin parámetros. Creamos los tres métodos. Como pueden observar, estamos aplicando los diferentes temas que ya hemos visto en el curso. Dentro del método getSueldo lo que haremos será leer y retornar el sueldo ingresado. Y lo haremos de frente en una sola línea para no crear una variable local sueldo. Debemos retornar un valor de tipo double. Dentro del método registrar empleado, que recibe como parámetro el sueldo, procedemos a realizar lo siguiente. Por cada vez que se llame al método registrar empleado, el programa deberá: 1. Debe contar los sueldos ingresados. 2. Debe acumular o totalizar los sueldos a medida que se van ingresando. 3. Debe calcular el sueldo promedio. Y 4. Debe determinar el mayor y el menor sueldo ingresados. Para ello, vamos a declarar las siguientes variables como globales. Necesitaremos un contador de sueldos y le diremos que queremos que empiece de 0, aunque las variables globales se inicializan automáticamente. Una variable sueldo total, que será el encargado de acumular los sueldos ingresados, una variable promedio de sueldos, y las variables sueldo mayor y sueldo menor. Ahora sí, una vez declaradas nuestras variables globales, nos ubicamos dentro del método registrar empleado y procederemos a realizar las diferentes operaciones. Queremos que por cada vez que se llame al método registrar empleado, cuente el sueldo ingresado, por lo tanto, debemos de incrementar en 1 el valor del contador. Luego, a medida que se van ingresando los sueldos, debemos de ir acumulándolos en la variable sueldo total. El sueldo total va a ser igual al sueldo total más el sueldo ingresado.
Podemos dejarlo así o hacerlo de la forma simple que sería sueldo total más igual sueldo. Es lo mismo. Seguidamente procedemos a promediar el sueldo. Entonces decimos que el sueldo promedio será igual al sueldo total, que es el acumulador dividido entre la cantidad de sueldos ingresados, que sería el valor del contador. Ahora procederemos a determinar el mayor y el menor sueldo ingresados. En este punto podremos hacerlo de dos formas. La primera forma sería validando si el contador es igual a 1. Si cumple dicha condición, tanto el sueldo mayor y menor serían igual al sueldo ingresado, ya que solo se ingresó un sueldo. Caso contrario, si se ingresó más de un sueldo, decimos que si el sueldo ingresado es mayor que el sueldo mayor, entonces el sueldo mayor ahora será igual al sueldo que acabamos de ingresar. De la misma manera, si el sueldo ingresado es menor que el sueldo menor, entonces el sueldo menor ahora será igual al sueldo que acabamos de ingresar. El otro modo de hallar el menor y mayor sueldo ingresados sería usando la constante double.max value en la variable global sueldo menor, ya que de esta manera inicializamos a la variable sueldo menor con el mayor valor finito positivo de tipo double. Y solamente tendríamos que eliminar esta parte de código y obtendríamos el mismo resultado. Una vez hecho esto, nos ubicamos dentro del método mostrar reporte. Dentro del método procedemos a imprimir el número de sueldos ingresados, el sueldo mayor, el sueldo menor y el sueldo promedio. Para lo cual crearemos el método imprimir, que recibirá como parámetro una cadena y este se encargará de imprimir el resultado en pantalla con un salto de línea. Hemos creado el método imprimir, porque de esta manera podemos llamar al método desde cualquier parte del programa. Ahora nos ubicaremos dentro del método borrar, el cual limpiará las cajas y el área de texto. De esta manera puedo invocar al método borrar al comienzo del método registrar empleado para que limpie los controles cada vez que se dé clic en procesar. Y nos quedaría el siguiente resultado. Guardamos todo, ejecutamos nuestro programa y procederemos a realizar las pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro primer ejemplo. Problema 2. En un peaje se desea saber cuántos vehículos de cada tipo pasaron por el peaje y la cantidad total de pasajeros por tipo de vehículo. Los tipos de vehículos a considerar son automóvil, camión, camioneta, ómnibus y otros. Como primer paso, ya sabemos que debemos de diseñar nuestra GUI o interfaz gráfica de usuario hasta que nos quede lo más parecido a la imagen del ejercicio. Una vez terminado de elaborar nuestra GUI, pasaremos a crear nuestro algoritmo. Nos ubicamos dentro del método ActionPerform, el cual es el método que se va a encargar de procesar los eventos de acción del programa. Para ello debemos de activar el método desde los controles procesar y borrar. Debemos indicarle al programa que al dar clic en estos botones se ejecutará una acción e inmediatamente debe invocar al método ActionPerform. Si hizo clic en el botón procesar, invocará al método procesar, y si hizo clic en el botón borrar, invocará al método borrar, y creamos ambos métodos que son de tipo void sin parámetros. El método borrar limpiará la caja de texto y lo pondrá en foco. Y el método procesar se encargará de realizar todo el proceso de cálculo. Primero declararemos las variables locales para el algoritmo. Para el ejemplo, tenemos dos variables de tipo int que son el tipo de vehículo, que lo llamaré tipo B, y la cantidad de pasajeros, que lo llamaré count passage. Y lo que haremos será asignar a las variables que acabamos de crear el valor que nos retorne el método getVehículo y el método getPasajeros, los cuales se encargarán de leer el tipo de vehículo seleccionado y la cantidad de pasajeros ingresados. Y retornará dichos valores al punto donde fueron invocados o al punto donde se hizo la llamada. Nos marca error porque todavía no hemos creado los métodos.
Ahora lo que haremos será registrar los vehículos, y para ello invocamos al método registrar vehículo y le pasamos como parámetros el tipo de vehículo y la cantidad de pasajeros. Y por último lo que haremos será mostrar el resultado, y para ello invocaremos al método mostrar reporte. Entonces tenemos 4 métodos que debemos de crear: getVehículo y getPasajeros, que son métodos con valor de retorno sin parámetros. El método registrar vehículo, que es un método tipo void con parámetros. Y el método mostrar reporte, que también sería un método tipo void pero sin parámetros. Creamos los 4 métodos. Dentro de los métodos getVehículo y getPasajero lo que haremos será leer el tipo de vehículo seleccionado y la cantidad de pasajeros ingresados. Y retornaremos esos valores al punto en donde se hizo la llamada. Como vehículo lo obtenemos de una lista desplegable, debemos de obtener el índice de la opción que hayamos seleccionado. Y para la cantidad de pasajeros debemos de retornar un valor de tipo int. Dentro del método registrar vehículo, que recibe como parámetros el tipo de vehículo y la cantidad de pasajeros, procederemos a realizar lo siguiente. Por cada tipo de vehículo, el programa deberá contar los vehículos ingresados y acumular o totalizar el número de pasajeros a medida que se van ingresando. Para ello, vamos a declarar como variables globales un contador y un acumulador para cada tipo de vehículo. Ahora sí, una vez declaradas nuestras variables globales, nos ubicamos dentro del método registrar vehículo y procederemos a realizar las diferentes operaciones. Para ello, vamos a utilizar un switch para que nos permita comparar el valor de la variable selector tipo de vehículos con una lista de constantes enteras. Aunque también podríamos utilizar la estructura de selección if else if. Entonces le decimos al programa que según sea el tipo de vehículo seleccionado, para el caso de que sea 0. O sea, para el caso de que el tipo de vehículo sea un automóvil, queremos que cuente el vehículo ingresado, por lo tanto, debemos de incrementar en 1 el valor del contador para el vehículo 0. Luego, a medida que se ingresan los vehículos, debemos de acumular la cantidad de pasajeros ingresados por tipo de vehículo. Lo mismo haremos para el caso de que sea 1, o sea, para el caso de que el tipo de vehículo seleccionado sea un camión. Incrementamos en 1 el contador para el vehículo 1 y vamos acumulando la cantidad de pasajeros en ese vehículo. Repetimos el proceso para cada tipo de vehículo. Una vez hecho esto, nos ubicamos dentro del método mostrar reporte. Dentro del método procedemos a imprimir la cantidad de vehículos de cada tipo que pasaron por el peaje y la cantidad total de pasajeros por tipo de vehículo. Para lo cual creamos un método imprimir que recibirá como parámetro una cadena y este se encargará de imprimir el resultado en pantalla con un salto de línea. Guardamos todos los cambios, ejecutamos nuestro programa y procederemos a realizar las pruebas. Si todo es correcto, hemos terminado nuestro segundo ejemplo, y nos vemos en el próximo video. En la descripción del video les dejaré un link a una página en donde encontrarán los pasos a seguir del video, así como un link para que descarguen varios ejercicios resueltos, propuestos y de autoevaluación. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y de compartir con tus amigos para hacer crecer este proyecto y poder enseñar a más personas de manera gratuita.